en el Fausto, Goethe precisamente nos previene del hecho de que finalmente pues se entrega el alma a Mefistófeles, es decir, se entrega el alma al diablo, ¿no? Y no se, bueno, en fin, es una obra muy alquímica, ¿no? Con todo un simbolismo, pero precisamente pues esto, ¿no? El Fausto está como desarrollando lo que de algún modo estamos viviendo en esta era en estos tiempos de superabundancia, ¿no? Y no me refiero a la superabundancia pues en términos solo económicos, sino una superabundancia de decir, bueno, este paradigma o viejo paradigma que arrastramos de que los recursos son ilimitados, ¿no? Y estamos empezando como a entender que hay un límite, pero es espectral, o sea, es algo que no puedes acabar de definir y por lo tanto vamos como viviendo de prestado, ¿no? Claro, claro. Es que creo que también es eso, como que esto de, como que el símbolo siempre queda abierto, ¿no? Como a decirse a sí mismo, a expresarse a sí mismo, a llenarse de contenido eventualmente, o a expresar contenido, a información. Y creo que eso también en alguna medida, o aceptar esa condición de lo simbólico, de las cosas en general, de la experiencia simbólica, creo que es también aceptar la incertidumbre que implica y el Claro. misterio que hay en todas las cosas, porque creo que en parte el paradigma que se está cayendo nos acostumbró un poco a cierta seguridad de que las cosas eran entendibles, de que eran observables, de que eran medibles, ¿no? Como un poco todo el positivismo de finales del siglo XIX y todo el siglo XX, que se está cada vez mostrando como, y la física cuántica lo menciona, o sea, hay más incertidumbre que certezas en ese sentido. Entonces, asumir esa condición de la existencia de la materia y también del espíritu, creo que es doloroso, es difícil, pero es necesario también para poder derribar algunas ilusiones y empezar a entender de que de alguna forma el cambio es permanente, que también, que todo depende mucho de la perspectiva, que uno, que para mí yo estoy cada vez más convencido de que en general la realidad es totalmente relativista en el sentido de que no hay una verdad, o sea, o a lo más, hay una verdad, pero hay cientos y millones de perspectivas y es difícil llegar a esa verdad si no hay no sé, realmente un flujo de intercambio libre y espontáneo entre esas perspectivas para finalmente llegar, entre comillas, que no creo que sea tan posible, por lo menos no al corto plazo, al contacto con esa verdad, salvo hacia adentro, ¿no? Pero sigue Claro, siendo una perspectiva de eso. tal cual. Sí, 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 buenísimo esto que comentas, sí. Bueno, de algún modo el toroide, ¿no? Sería un poco pues la representación que tendríamos, ¿no? Como ese punto retroalimentador, retroalimentativo, no sé cómo decirlo, ¿no? Como que es un circuito sin fin, ¿no? Y esto permite, pues precisamente, pues tanto, bueno, este equilibrio, este balance entre el afuera y el adentro. Mm, Tal cual. Bueno, seguimos ahí habitando ciertas tensiones, yo creo, y es eso, yo creo que ahora se abre la posibilidad de que comprendamos tal vez que un poco vengo escuchando a Mario Sabán, creo que Ah, sí. un experto en la cábala, creo que vive allá también en España, Sí, y él habla mucho de que en realidad el punto medio no existe, sino que en realidad el equilibrio, entre comillas, es un desequilibrio en paz, ¿no? En el sentido de que siempre necesitamos ese flujo entre un lado y el otro, y creo que ahora tenemos la posibilidad, aceptando esa condición de la realidad, de que de la dualidad está, pero el tema es que no es necesario quedarse ni en un punto ni en otro, sino que generar un flujo, podemos habitar con mayor conciencia el movimiento entre un polo y el otro, que por ahí los polos ya los tenemos identificados, entre comillas, ¿no? Es más fácil decir, bueno, esto es bueno, esto es malo, negro, blanco, ¿no? Y ahora la realidad creo que nos está empujando a decir, bueno, ¿qué pasa entre medio de lo bueno y lo malo? ¿Qué pasa entre el medio de la derecha y la izquierda? ¿Qué pasa entre medio para mí, una de las grandes tensiones además es entre ese futuro distópico y ese futuro utópico que se abre ahora, ¿no? Como sí, sí, opción, sí. al menos imaginaria,
Y creo que ninguna de las dos va a ser realmente así, sino que se va a producir algo propio de la tensión entre ambas, ¿no? De los miedos que nos generan un tipo totalmente distópico y las ilusiones que nos genera un mundo totalmente utópico.